Ohio minasan, ¿Genki desu ka? Vamos rápidamente con la crónica del partido que enfrentó a la selección alemana y a la selección japonesa el pasado sábado. Pero bueno, ya comenté en el 11 de la semana y en los vídeos que estuvimos haciendo la semana pasada que me pillaba este partido de Alemania contra Japón en medio de un viaje y que intentaría hacer un vídeo a la vuelta. Y bueno, pues en esta situación estamos. Lo estoy grabando día martes 12 de septiembre. En apenas un par de horitas se va a jugar ya el Japón contra Turquía, también un partido de lo más interesante, así que nada, vamos a intentar grabar este vídeo lo más rápido posible. No sé si podrá estar unos minutos antes de lo que es el partido contra Turquía, pero bueno, si no, ya digo que durante hoy martes vamos a tener este vídeo crónica del partido del sábado pasado contra Alemania, que como ya estáis viendo en el título y como supongo que habréis visto, porque la verdad que ha sido un partido muy condecorado a nivel internacional. Se impuso la selección nipona, la selección de los Samurai Blue, por 1-4 a esa selección alemana. Y ya mañana haremos un vídeo más tranquilamente del partido contra Turquía. Dos vídeos que van a estar muy juntitos, pero bueno. Y luego ya vamos a tener que estar preparando para la semana que viene, vuelta de la J1 League, ya un poco lo que es la rachita final. Ya sabéis que la J1 League pues ya acaba de cara a noviembre e inicios de diciembre. Así que se viene en una época, vamos, muy cargadita de vídeos. Así que bueno, sin más dilación, vamos a empezar ya como empezamos cada una de estas crónicas, tanto la de la selección masculina como la de la zona de Siko, siempre analizando un poco lo que ha sido la formación y las alineaciones de ambas selecciones, ¿no? Empezamos siempre con la selección local, en este caso fue Alemania, ya sabéis que fue un partido que se disputó en Wolfsburgo, y bueno, arrancó en portería con Marc-André ter Stegen, defensa para Kimmich, Süle, Rüdiger y Schlotterbeck, un nombre bastante complicado, el lateral izquierdo, Emre Can y Ilkay Gundogan como doble pivote, y luego una línea de tres de Leroy Sané, Wirtz, un nombre complicado también, el jugador del Leverkusen, Serge Gnabry y Kai Havertz. La verdad, una selección bastante potente, todo se ha dicho, hay jugadores que no están pasando por su mejor estado de forma, mismamente Joshua Kimmich, siendo un gran jugador del Bayern de Múnich, hace ya un añito o así que se viene, bueno, quizá en un buen nivel, pero no en ese subidón que veníamos viendo los últimos años, que cada temporada iba más, ¿no? Luego pues Süle más de lo mismo, o incluso un nivel bastante menor. Antonio Rüdiger, que personalmente yo además como aficionado que soy del Real Madrid, lo sigo semanalmente, digamos, ¿no? Nunca me ha acabado de convencer desde su fichaje la temporada pasada. Es verdad que por lo general tiene una buena aceptación y a la gente le ha gustado un poco lo que viene siendo la temporada y cuarto que llevamos de Rüdiger apenas. A mí personalmente no me convence, pero bueno, es eso. Más allá de eso, tenemos jugadores de gran nivel como el propio Wirtz, que está en buen estado de forma, Marc-André ter Stegen, Gundogan, el propio Sané, ¿vale? No es una selección ni mucho menos menor, es una selección bastante potente. Ya nos enfrentamos a ella el pasado mundial, también conseguimos esa victoria, así que oye, muy bien. Y en la parte japonesa tenemos a Osako en portería, quien ya avisé que para mí es el portero de garantías de futuro en Japón. Y en este partido, de hecho, ha sido titular en un partido contra Alemania. Cuidado, ¿eh? Luego Hiroki Ito, lateral izquierdo. También comenté, ¿no? Que de hecho entró en el pasado 11 de la semana, que ya jugó con el Stuttgart en esa victoria por 5-0 contra el Friburgo, que se llevaron, ¿no? Que ya jugó en el lateral izquierdo. Así que ya comenté en el vídeo de la convocatoria que podía jugar también en ese lateral. Tomiyasu como central izquierdo, ¿vale? Los venimos acostumbrados a verle en el lateral derecho con el Arsenal, pues vuelve a esa posición de central donde tanto destacó en la Copa de Asia de 2019, ¿no? Luego Ko Itakura también como defensa derecho, Sugawara en el lateral derecho, quien también comenté que para mí es el favorito, así que creo que esta alineación defensiva es impoluta. Para mí es la línea defensiva perfecta de Japón a día de hoy, con los estados de forma actuales de cada uno de los jugadores. Luego un doble pivote para Wataru Endo, Hidemasa Morita, mucho músculo, mucho cuerpo, mucha destrucción de juego rival, y la verdad que funcionó a las mil maravillas con Alemania. Y luego también una línea de tres
para mí ahora mismo, además, con esa mini recuperación de forma que estamos viendo de Daichi Kamada, es una línea totalmente espectacular, que es la de Kaoru Mitoma por la izquierda, Daichi Kamada por el centro, Junja Ito por la derecha y Ayase Ueda por la parte de arriba como único delantero centro, digamos. Podía haber jugado también tranquilamente Kubo en vez de Junja Ito. La verdad que es una pena, ¿no? Que se colapsen estos dos jugadores en estos precisos momentos, este momento histórico de la selección, ¿no? Que precisamente pase eso, ¿no? Que al final son jugadores que juegan en la misma posición, los dos en un estado de forma excelente. Pero bueno, sí que es verdad también, todo se ha dicho, que el mejor Kubo lo hemos visto siempre en la Real Sociedad. Y el otro día comentándolo también pues con un seguidor de la cuenta y tal, se lo comentaba, que a mí al final con Kubo me falta un poco verle hacer actuaciones grandes en escenarios grandes, ¿vale? Es verdad que en la liga pues viene empezando también muy bien, hizo muy buena temporada pasada, pero me falta eso. Oye, viene el Mundial de Qatar, destaca. Ahora va a venir la Copa Asia en enero, que tome las riendas del equipo y que no le pido que haga 10 goles en el campeonato, pero bueno, que anote sus 3-4 golitos, alguna asistencia, ¿no? Y que sea un poco, pues eso, el abanderado de la selección, un poco la estrella, ¿no? Si no es él, pues también Mitoma y tal, pero que sea una de esas grandes estrellas de la selección. Así que bueno, para mí un 11 perfecto por parte de Moriyasu. Es verdad que en vez de Ueda puede haber entrado Furuhashi de titular y demás, pero es que al final nos estamos juntando con una generación muy buena que se van sobreponiendo el uno al otro, ¿no? Al final, oye, Ayase Ueda es un jugador del Feyenoord, uno de los grandes equipos de Holanda, que viene a hacer una muy buena temporada también en el Círculo de Brujas. Así que hay mucha competencia, sobre todo en la parte ofensiva del equipo. Así que una alineación también, vamos, maravillosa. Y bueno, pues la verdad es que es un partido que nos deja muchos detalles, centrándonos ya en lo que fue el partido y sus repercusiones y tal. Antes que nada también comentar, que supongo que lo visteis, estuve actualizando la situación por redes sociales, por Instagram, la destitución de Hansi Flick como seleccionador alemán. Personalmente me parece un periodo muy decepcionante, creo que pintaba bastante bien. Ya hemos analizado, por ejemplo, la selección alemana, el 11 titular, una selección con muchísimo talento. Y Hansi Flick, que fue un entrenador que al final, pues oye, consiguió, si no me equivoco, fue el que consiguió esa Champions de 2020 con el Bayern de Múnich, ¿no? En esa final de COVID sin público, contra el Paris Saint-Germain. Y al final, oye, creo que era bastante prometedor. También, todo se ha dicho, creo que el problema de la selección alemana viene mucho antes de lo que es el periodo de Hansi Flick como entrenador. Creo que es verdad que a partir de ganar ese Mundial 2014, pues bueno, parece que se había consagrado como gran selección, como la gran selección que es, para mí, la segunda mayor selección a nivel internacional, por detrás de Brasil. Pero sí que a partir de ahí, pues oye, la Eurocopa de 2016 bastante flojita, el Mundial de Rusia muy decepcionante, sin pasar de fase de grupos, la Eurocopa de 2020 que se juega en 2021 también creo que cae derrotada contra Inglaterra en octavos o en cuartos de final. Quiero recordar que octavos. Ahora lo vimos también en el Mundial de Qatar, que también se queda fuera en fase de grupos, en un grupo inicialmente bastante asequible, pero ya vimos que Japón les metió ese sorpresón y lo acabaron pasando duro. Así que, oye, yo creo que es algo que viene de muy lejos, quizá eso, 2016, 2017... Y lo más sorprendente de todo es que viene pasando algo así con la pedazo de selección que tienen, ¿no? Con jugadores de grandísimo talento y es curioso, ¿no? Y es eso, y al final pues esta derrota masiva contra la selección japonesa, contra ese tropezón contra una selección menor que ya la había pasado en el Mundial de Qatar, repetir este mismo error le ha acabado costando el cargo a Hansi Flick, así que ya veremos cómo evoluciona un poco. Se está hablando de Tuchel, de Nagelsmann, de estos entrenadores también alemanes que podrían tener un hueco. Supongo que también habrá algún rumor, si buscas muy profundamente, de incluso Klopp, pero vamos, ¿no? Yo creo que la cosa puede estar eso entre Nagelsmann, un Tuchel, aunque bueno, ahora mismo Tuchel está complicado, pero bueno, alguno de esos supongo que será, ¿no? Y si no, pues quizá algún entrenador interino del antiguo equipo de Flick. Ya se verá a ver un poco cómo avanza la selección alemana, que sinceramente no nos viene tanto al caso. Vamos a hablar más de lo que es la selección japonesa, que el otro día también soltaba el dato la página oficial de J1 League International, de J-League International,
que hablaba de que la selección japonesa es la primera selección que le vence 2 partidos seguidos a Alemania. Algo que es súper curioso, ¿no? Y al final, 2 partidos de gran importancia. Uno, por el escenario, digamos, de lo que es un mundial, el Mundial de Qatar. Y el otro, porque a pesar de ser un amistoso, el resultado tan abultado, ¿no? Que todo se ha dicho, ahora vamos a hablar también de los goleadores. 2 de esos 4 goles llegan muy al final del partido con una Alemania muy hundida. Pero bueno, más allá de eso, los partidos duran 90 minutos más su respectivo descuento. Al final no importa tanto cuando lleguen los goles, pero me refiero que si al final nos centramos en lo que son los 90 minutos regulares, pues no es una diferencia tan abultada como al final parece, ¿no? Así que bueno, si queréis vamos a hablar ya un poco de los goleadores, como siempre me gusta hacer, destacar un poco actuaciones así de goleadores. Empezó el partido Japón anotando con Junja Ito, que oye, al final es eso, tiene que acabarle ganando la disputa a Takefusa Kubo, y es como se tiene que hacer al final, demostrando, a mí yo ya siempre lo he dicho, gustándome mucho Kubo, Junja Ito es uno de mis jugadores predilectos de la selección. Creo que incluso depende en qué tipo de formación podríamos incorporarlo como carrilero, y es quizá una forma de aprovechar a los dos. Creo que en el Mundial en algún partido llegaron a compartir los dos porque ya vimos esa función de carrilero de Mitoma y de Junja Ito, así que podría ser, ¿no?, que se acabasen compaginando, pero bueno, al final es eso, tanto Kubo como Junja Ito, los dos son jugadores con gol, y desplazar a Ito al carrilero, pues pierdes eso, ¿no? Pero bueno, bien por Junja Ito. Luego Leroy Sané empata en el minuto 19 con una muy buena respuesta, que eso es algo muy importante, ¿no?, de tener esta respuesta y este carácter de los Samurai Blue en el minuto 22 de Ayase Ueda, repito. Y luego ya vemos que se sentencia el partido con goles de Takuma Asano, que vuelve a anotar contra Alemania. Parece que este jugador está bendecido en los partidos contra Alemania. Y Ao Tanaka, que si no recuerdo mal, Ao Tanaka no anotó contra Alemania, sino que en el pasado mundial anotó contra España. Pero bueno, también teniendo bastante importancia. Y sobre todo, algo que también se viene notando en estos partidos, al final es verdad que son partidos amistosos, pero bueno, en estos partidos ya importantes, es verdad que por ejemplo el pasado parón nos enfrentamos contra la selección peruana y la selección de El Salvador, que no son exámenes digamos de mucho nivel, pero ahora por ejemplo un partido contra Alemania sí que era, ¿no? Y oye, me parece interesante, si os fijáis, la gran diferencia del partido que tuvimos contra Alemania del pasado mundial es el minuto en el que llegan nuestros goles. Al final es algo que vimos mucho, ¿no?, en el pasado mundial, que los goles acababan llegando pues en la segunda parte, o en el caso de Costa Rica ni llegaban, ¿no? Entonces estaba hasta la coña esta, ¿no?, entre los seguidores y tal, que oye, parece que en las charlas de medio tiempo de Moriyasu son, vamos, como una rehabilitación y una revitalización de los jugadores, así que era un poco esa sensación de que hasta que no llegaba el medio tiempo no nos poníamos las pilas, que por ejemplo también lo que le pasó a las Nadeshiko en su eliminación contra Suecia en este pasado Mundial Femenino. Entonces, oye, es una sensación muy positiva y algo a destacar positivamente el hecho de que podamos primero abrir la lata contra una selección como la alemana, y luego cuando nos marcan en el 19, que el propio Ayase Ueda sea capaz de reaccionar en esos minutos, vamos, literalmente a los 3 minutos, ¿no? Esas creo que son cosas muy positivas, que no vimos quizá en el Mundial y que quizá pues nos restaron, porque oye, a lo mejor, ¿quién no nos dice que si a lo mejor en vez de estar la segunda parte a tope, estamos todo el partido a tope, podríamos haber ganado a Alemania o a España en vez de 2-1, pues 3 o 4-1 o 5-1, quién sabe, ¿no? Oye, al final los mundiales siempre están cargados también de sorpresas. Y bueno, si queréis ahora, antes de hacer un repaso general de alguna actuación individual que también estuvo bastante destacable, podemos hacer un vistazo también, que siempre soy bastante fanático de hacer estas cosas, a las estadísticas generales del partido, ¿vale? Vemos que en cuanto a tiros sí que estuvo muy igualado, pero aquí viene la gran diferencia, y es que la selección japonesa, de los 14 tiros que disparó, 11 de ellos fueron a puerta, en cambio de la alemana, 11 disparos, solo 3 a puerta. Algo sorprendente, ¿no? Porque al final, oye, la selección alemana pues viene de tener grandísimos delanteros como el propio Mario Gómez, como Torpedo Müller hace muchísimos años, ¿no? Pero bueno, jugadores de ataque también como Thomas Müller, como, bueno, los mismos que tiene ahora. Que al final es verdad que Kai Havertz creo yo que es el punto flojo del ataque, que apuntaba muy alto y al final se está quedando en algo bastante más
normalito tirando perfil bajo. Pero bueno, Serge Gnabry, Leroy Sané, jugadores del Bayern de Múnich de grandísimo talento que, oye, al final no tienen esa puntería y esa definición que se les tiene que pedir a jugadores de este nivel. Y en cambio, pues eso, es lo que comentaba, que parece que la selección japonesa se nos está juntando ahora una nueva generación, ¿vale? Tuvimos esta quizá digamos, esa transición entre generaciones, ¿no? Entre esta selección mítica de 2010-2014, que en 2018 ya parece que se apagó. Y bueno, en la Copa H pues sí que tuvimos, o en el pasado Mundial de Qatar, pues aún tuvimos esos Minamino, esos Osako, a veces esos Muto, que ahora pues parece que se van apagando un poquito, a ver si Minamino ahora se revitaliza un poco. Pero bueno, parece que lo que es la nueva generación de verdad, jugadores que no estuvieron presentes ni en Rusia, ni en Qatar, algunos de ellos, o ni en la Copa de Asia de 2019, pues de Emiratos Árabes, pues parece que ahora sí que están llegando a aparecer, ¿no? Ya jugadores, pues eso, como el propio Mitoma, como el propio Kubo, como el propio Kyogo Furuhashi, el propio Ayase Ueda, jugadores que incluso para hacer banquillo, al final creo que también hay que saber lo positivo, ¿no? Vale, ostras, Kubo y Junjaito parece que juegan en una misma posición. Pues bueno, pues tienes ahí un suplente de garantías, que al final también son cosas positivas. Y en estas estadísticas se ve claramente el potencial ofensivo que tenemos. Jugadores que más allá de esa agilidad que siempre ha caracterizado a los atacantes japoneses, pues tienen esa definición y esa puntería que, por ejemplo, en este partido le faltó a la selección alemana. Luego, pues sí que, por ejemplo, tenemos esa carencia en posesión, un 32% solo. Lo cierto es que contra este tipo de selecciones Japón nunca ha apostado por tener la posesión. Creo que si comparamos los mediocentros, pues bueno, el Japón al final es lo que he comentado, con Wataru Endo, Hidemasa Morita y Daichi Kamada, si queréis que también pueda considerarse dentro de esa participación del juego del mediocentro. Tenemos dos jugadores destructores y un jugador que bueno, que al final no es un organizador puro como pues podían ser en su día Keigo Nakamura, o podían ser Shinji Kagawa, o incluso Makoto Hasebe en esta posición de pivote, ahora es más reconvertido a central, pero creo que me entendéis, ¿no? Lo que me refiero, o incluso Kaku Shibasaki, ¿no? Jugadores más posicionales, más de organización de juego, que ahora mismo, pues, por lo que sea, por las circunstancias de la vida, no tenemos en esta selección, ¿no? Así que bueno, pues creo que es normal, no podemos hacer mucho juego con dos jugadores destructores y un jugador que bueno, sí que Kamada puede organizar un poco, pero no creo que tenga ese talento a la hora de visión de juego, a la hora de lanzar un pase preciso que a lo mejor sí que tienen otros jugadores, ¿no? Al final Kamada pues eso, no asistió en ninguna ocasión directamente ni demás, no creo que tengamos un mediocentro, ni mucho menos para jugarles a un Gundogan que viene de un Manchester City y ahora de un Barcelona, dos equipos, los dos mejores equipos del mundo quizá en lo que se refiere a juego de posesión, o a un Emre Can, o vamos, la verdad que era muy complicado, dos estilos de juego muy distintos de esta selección alemana que el de esta selección japonesa. Y bueno, quizás las demás estadísticas, pues poco más a mencionar. Si queréis, pues bueno, si pases, lógicamente con mucha más posesión, pues mucho más pases de la selección alemana y un poquito más de precisión por parte de la selección alemana. Y bueno, en cuanto a destacar a algún jugador, pues si queréis podemos destacar, yo diría que lo más destacable de todo, pues quizás sería la parte de arriba, la parte ofensiva, con Kaoru Mitoma, con Kamada, con Ito, con Ueda, con Kubo que entró también, con Tanaka, que también, pues bueno, una posición también de medio centro y lo poco que jugó, pues oye, anotó ese gol, ¿no? Y luego, sobre todo, de la parte de atrás destacar al que fue el hombre de partido. El hombre del partido que fue Takehiro Tomiyasu, un jugador que también comenté un poco en esa convocatoria, que ahora mismo está un poquito en esa cuerda floja en el Arsenal, que parece que juega minutos pero nunca como titular. Me recuerda un poquito a esa situación como con Takumi Minamino en el Liverpool, ¿no? Que al final, yo creo que por nivel es inevitable. O sea, veo muy difícil que al final Tomiyasu tenga nivel para un lateral derecho titular de un Arsenal. Al final estamos apuntando muy alto. Además, este Arsenal en concreto, un Arsenal ya muy consagrado, ya totalmente dispuesto a pelear por la Premier League. Igual que le pasó en su día a Minamino, ¿no? Que al final jugar en un Liverpool, campeón de Premier, de titular, cuando tienes además en tu posición sobre todo a Salah, es verdad que podía jugar también por el centro, donde estaba Firmino, pero al final es complicado, ¿no?
Y bueno, Tomiyasu en cambio, pues estamos viendo que con la selección también se va saliendo. Si queréis mirar un poquito las estadísticas concretas, tampoco nos van a aportar mucho. Jugó los 90 minutos, una entrada con éxito, 42 pases precisos, pero bueno, más allá de eso fue la contundencia y la solidez que tuvo, sobre todo eso a nivel defensivo, y al final eso, fue nombrado hombre del partido. Una actuación muy por encima, por ejemplo, de Hiroki Ito o del propio Itakura, que además se cargó con una amarilla. Que al final, pues oye, Tomiyasu, contra una selección tan potente como la alemana, pues creo que está muy bien, ¿no? Así que nada, podemos, si queréis, también destacar un poco Osako, que apenas tuvo que realizar 2 paradas en portería. Así que bueno, la verdad que es eso, muy buenas noticias, tanto por la parte ofensiva, que estamos viendo que empiezan ya a consolidarse jugadores, ya con Furuhashi de vuelta. También, antes se me ha olvidado mencionar, también Maeda. Es que al final tenemos una delantera que en pocos años habíamos tenido una delantera tan potente, tan variable, con tantos registros. Tenemos jugadores más rápidos como son Mitoma, como son Maeda o son Furuhashi, jugadores más claros de cara a puerta como son Ueda o el propio Kamada, luego jugadores también rápidos por la otra banda como Junja Ito, que además pueden jugar de carrileros. Creo que ahora mismo tenemos una selección muy muy interesante, a mi modo de ver más segura y más regular que esa selección que llegó a la final en esa Copa de Asia 2019. Así que vamos, tienen que pasar muchas desgracias para que no veamos una Japón muy interesante, tanto en el partido de Turquía, que se juega en apenas unas horas, como, lo más importante, en esa Copa de Asia, que yo creo que es un poco lo que estamos siempre analizando en estos vídeos, ¿no? En ver que estos jugadores y esta selección, cómo se va adaptando con estos amistosos de cara a la Copa de Asia de enero. Que la verdad que vamos, ya va volando este año, ya estamos prácticamente dentro de nada en octubre y ya quedarán, pues nada, 3 mesecitos para la Copa de Asia en Qatar, que vamos, de momento pinta muy bien. Estamos ya en un periodo nuevo, no creo que estemos ya aún en esa transición que vivimos entre 2018 y 2022. Esto ya es una nueva era, aunque sea con Moriyasu, y pinta francamente bien, señores. Así que nada, perdón por la crónica tan larga, pero bueno, quizás es un poco la forma también de compensar estos días de retraso. Así que nada, creo que hemos hablado un poquito de todo. Y nada, ahora nada, en cosa de 2-3 horitas ya empieza el partido contra Turquía. Esperemos que vamos, se consolide todas estas buenas sensaciones, que no haya ese proceso de hoy ahora nos confiamos y de repente un empatito a 0 o una derrota 0-1. Esperemos que no, que siga la cosa con buen pie. Supongo, aún no han salido las alineaciones, pero bueno, supongo que al final pues intentará tirar por un poquito de jugadores alternativos, ¿no? Y habiendo visto que esto funciona, pues hoy quizá probar a Furuhashi de titular, Doan, que también salió como suplente, pues ahora a ver si de titular, Kubo, Furuhashi, no sé si lo he dicho. Así que a ver, y supongo que quizá acaba tirando por Smith en portería, ya lo veremos, o repite Osako. Así que nada, esto ha sido todo por hoy, samuráis, y nos vemos mañana miércoles en la crónica del partido contra Turquía que se juega ya.